Bienvenidos y un cordial saludo para todos nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que son parte de las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. Una vez más tenemos el maravilloso privilegio de contemplar un nuevo día, de poder meditar en su bendita palabra. Estamos en un día 23 de febrero del 2025 y hoy tenemos también una reflexión que queremos compartir con cada uno de ustedes. Pero antes de ello queremos elevar nuestros pensamientos a Dios por medio de la oración. Así que donde usted se encuentre, quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojitos y elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre y bendito Dios que esté en el cielo. Muchas gracias, querido Padre, por un día más de vida. Gracias por cuidar de nuestras familias. Gracias, Señor, por todas las facultades físicas y mentales que nos proporciona, por su gracia, por el perdón que nos ofrece en cada momento, Señor, y por tantas cosas, tantos peligros de los cuales nos libra también. Queremos suplicarle, Señor, al inicio de este día, que podamos, por medio del consejo de su palabra, tener un pensamiento durante todo este día para poder reflexionar, para poder, Señor, también, ¿verdad?, meditar acerca de nuestros caminos. Gracias, Señor, por todo. Por favor, sea con nosotros y que este mensaje, Señor, pueda ser de mucha ayuda, de orientación para todos los que son parte de esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos un tema en nuestra matutina que es: se necesita algo más que creer. Quizás al hacerle esta pregunta a usted, yo le puedo decir: ¿y usted cree en Dios? Y quizás la respuesta que recibiría por su parte sería: sí creo en Dios. Pues un 90% quizás de la población de nuestro país y en el mundo entero, quizás también me atrevería a decir, dicen creer en Dios. ¿En qué Dios? Pues ahí empiezan las diferencias. ¿Qué es lo que creen? Otra diferencia. Y para poder especificar un poco más, cuando hablamos de la palabra creer, hoy en día se ha vuelto en algo muy genérico, ¿verdad? Algo que es vago, algo que dista mucho acerca de lo que en realidad el significado de creer es originalmente en su palabra. Pues para que tengamos una idea acerca de qué es creer, porque el tema es: se necesita algo más que creer. Y me gusta siempre, ¿verdad?, tener la idea clara de lo que cada palabra nos quiere transmitir. El significado de creer, hermanos queridos, incluye aceptar algo como verdadero o cierto. También el significado de creer incluye suponer o pensar sobre algo, una suposición. Supongo que sí, así tiene que ser. También viene otro concepto de creer y es tener fe en algo o alguien, especialmente en una religión. Interesante. Quedémonos con esos tres conceptos, con esas tres definiciones de lo que es creer. Aceptar algo como verdadero cierto, suponer o pensar sobre algo, y el otro, tener fe en algo o en alguien. ¿Cuál es el concepto suyo de creer? ¿Cuál es el concepto mío acerca de creer? Aquí dice la Biblia que el pensamiento de nuestra reflexión matinal es que se necesita algo más que creer. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, encontramos la declaración relacionada con este tema que tenemos en esta ocasión. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando hablamos acerca de creer, no solamente los buenos creen en Dios, también dice que los enemigos, los espíritus del mal, también creen en Dios. Podríamos decir, los demonios saben que Dios existe, saben que Dios es todopoderoso, saben que hay una ley de Dios, saben también que van a ser destruidos, saben muchas cosas, queridos hermanos y amigos. Ese es el creer de los demonios. Pero también dice al principio: tú crees que Dios es uno. Yo creo en Dios, mis queridos hermanos y amigos, yo creo en Dios. He logrado comprender algunas características o atributos de la divinidad: su eternidad, su omnipresencia, su omnisciencia.
es algo maravilloso, es el todo. De esa forma creo en Dios. Pero qué interesante cómo también el apóstol escribe y dice, también los demonios creen y tiemblan. Debemos de comprender algo que ha de ser experimentado en el cercano futuro. Para nosotros o para el creyente, el pseudo creyente o el profeso creyente, habrá leyes en la tierra que interferirán con nuestra obediencia a las leyes de Dios y la prueba vendrá a fin de determinar de qué lado estamos, a favor del Señor u opuestos a Él. Quisiéramos cada uno de nosotros estar preparados para lo que ha de sobrevenir a nuestro mundo. Ninguno puede en un momento ponerse en condiciones para soportar la prueba divina. Es por medio de una paciente perseverancia en el bien hacer que adquiriremos el componente del carácter que nos capacitará para soportar la prueba. Eso es lo que dice la meditación El Cristo Triunfante. Hermanos queridos, podríamos entonces comprender algunas cosas relacionadas con este pequeño párrafo que hemos leído. Para poder decir que creemos, debemos ser probados. Y la prueba de que creemos verdaderamente en Dios será el producto de la interferencia de otras leyes terrenales que interferirán en la obediencia completa hacia Dios. Con razón, queridos hermanos, en la palabra del Señor encontramos que fue escrito, sométase cada uno a las leyes terrenales, porque estas leyes han sido establecidas por Dios. Debemos de respetar las leyes terrenales, eso está bien. Pero también Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, él también dice algo muy interesante relacionado con esto. En Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el espíritu de profecía me está constatando eso. Me está diciendo que la forma como yo demostraré que en realidad creo en Dios, ese concepto de creer, que es lo que me dará, ¿verdad?, peso ante la presencia de Dios, hermanos, tiene que ser puesto a prueba por medio de una paciente perseverancia en el hacer el bien. Es allí, ¿verdad?, donde adquiriremos los componentes necesarios para que nuestro carácter sea capacitado para poder soportar la prueba. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas influencias que nos persuaden para poder, ¿verdad?, tomar con liviandad los requerimientos divinos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Habrá muchos engañadores, dijo Jesús en el último tiempo. Y esos engañadores hoy en día también, hermanos, se manifiestan con aquel ofrecimiento tan liviano. ¿Cuál es el ofrecimiento tan liviano que hoy en día se propone delante de las personas? Solo cree en Dios, solo cree y será salvo. Es el pensamiento de muchos sistemas religiosos hoy en día. Solo cree. Pero ese solo cree, ¿qué es? Es como decíamos anteriormente, una suposición o un pensamiento aislado o requiere fe. Esa fe que demarca también obediencia, esa fe que también involucra compromiso, esa fe que también involucra renuncia a mis gustos personales y una sujeción a los principios de la ley divina. Hermanos, eh, cuando se nos dice solo cree y será salvo, hago una pregunta, ¿y qué es lo que creemos? Porque nuestro tema es, se necesita algo más que creer. Porque Santiago dice, hermanos, que sí está bien que creamos, pero que también los demonios creen y tiemblan. Y agregaría yo también que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso van a alcanzar misericordia de Dios, ni por eso están bien o son justos. A veces, hermanos, hay momentos en los cuales somos confundidos por diferentes sofismas, por diferentes teorías de muchas personas. A veces, quizás podría ser, cabría quizás la remota posibilidad de que sean bien intencionados, pero en la mayoría de los casos, hermanos, son instrumentos de Satanás. Hermanos, se necesita algo más que creer.
se necesita saber qué es lo que creemos en realidad, porque la fe únicamente será fe y será válida cuando pueda ser establecida en el fundamento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Son esos 66 libros contenidos en ese libro que muchas veces nosotros lo tenemos empolvado en una esquina de la casa, que no lo queremos leer. Para poder creer necesitamos establecer esa creencia en algo, para que tenga efecto, para que tenga un peso de salvación, hermanos queridos, y para que haya una diferencia entre nosotros y los demonios, debemos de fundamentar bien nuestra fe y nuestra creencia debe ser probada. ¿Cuál es la prueba de fe para este tiempo, mis amados hermanos y amigos? Pues hay muchas pruebas, hay muchas formas de probar. ¿Cómo podemos nosotros decir si en realidad nuestras creencias son suficiente fundamento para estar en armonía con la voluntad de Dios? En una de las parábolas de Cristo, eh, hubo uno que solicitó que alguien de entre los muertos fuese a sus parientes y les advirtiera en cuanto a lo que debían creer. Pero Cristo le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. La parábola que estoy citando es la parábola del rico y Lázaro, donde aquel hombre atormentado, ¿verdad? En su desesperación, en la ilustración que Cristo da, solicita, ¿verdad? Que vaya alguien y que advierta a mis parientes para que no vengan a pasar lo mismo. La Biblia nos dice que la persuasión necesaria para poder creer se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, se encuentra por medio de los mensajes de los profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, toda la Biblia en sí son verdad, la verdad que necesitamos tener, son el fundamento de nuestras creencias, es lo que en realidad, la Biblia es lo que en realidad deberíamos creer, pero no es así, se necesita más. Leemos y se nos ha dicho, ¿verdad?, en el libro de Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero esa fe no los salva. Les quiero decir, mis queridos hermanos y amigos, para quizás muchos de algunas personas que son ya conocedores del contenido de esta página, que conocen también la plataforma de la fe de nuestra iglesia, hermano, ese creer que la gente le dice que es suficiente para alcanzar la salvación, no basta. Yo les engañaría y sería quizás más fácil y más popular para nuestra iglesia el predicar, sí, hermanos, es verdad, para que ustedes vengan y sean parte de nuestra iglesia, volvamos a un mensaje popular, más liviano, pero yo no les estaría haciendo ningún bien. Ningún predicador, ningún ministro, ningún guía espiritual que ponga tan livianas las condiciones para la salvación, está dando algo que en realidad sea real. Porque por eso la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Pero eso no es fe, no es una fe que los va a salvar. Nosotros, hermanos, queremos una fe que esté fundamentada en la Biblia, una fe que se aferre al Salvador viviente y al Dios viviente. Tenemos que comprender que solo la sangre de Cristo puede salvar al pecador de toda mancha del pecado. Y también debemos de reconocer que si en nuestras creencias hubiéramos reconocido esa ley de Dios, hubiéramos comprendido porque se nos señalaría nuestro pecado, veríamos los pecados que cometió el mundo antiguo y no nos atreveríamos a pecar. Hermanos, la ley de Dios tiene una función muy linda. Así como nos libra, ¿verdad?, del pecado, porque nos muestra el pecado y nos dice, hey, no hagas esto, hey, eso es pecado, eso es prohibido. Y cuando yo veo los castigos que han caído sobre aquellos que atentaron a desobedecer la ley de Dios, debería ser suficiente para creer en realidad a las advertencias que Dios da por medio de sus profetas. Deberíamos de fundamentar nuestra fe en realidad, hey, lo que pasó en el antiguo tiempo fue por la razón de que se subestimó las normas establecidas por Dios y deberíamos de mejorar. Queridos hermanos, el Señor está reuniendo a todos aquellos que lo aman y le sirven.
y también los impíos están siendo atados en manojos, listos para el fuego del último día. Hermanos, ¿qué elección estamos tomando nosotros? ¿Valdría la pena en realidad la comodidad temporal de este mundo y sacrificar una vida eterna de dichas sin fines? Porque si queremos esa vida eterna, debemos de nosotros, hermanos, servirle a Dios con amor. Ahora depende enteramente de nosotros en qué grupo estaremos. Si hemos de estar con el buen trigo o en manojos atados para los fuegos del día final. Usted y yo podemos estar preparados para ser traspuestos al cielo, sin ver la muerte como fue esa experiencia maravillosa de Enoc. Y el galardón eterno lo recibirán quienes sean fieles y obedientes a Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos, concluyo esta reflexión con las siguientes palabras. ¿Qué es lo que creemos? ¿Me he conformado que ese creer que el mundo profesa es suficiente? ¿O debo creer más? ¿Debo ahondar más en el conocimiento de Dios? ¿Debo estar dispuesto a sacrificar más? ¿O creo que con lo que poquito que he renunciado es suficiente para que Dios nos dé de su favor? Hermanos queridos, no olvidemos algo. Los demonios creen. El mismo Satanás cree en el poder de Dios, pero no se sujetó a esa creencia. Para él únicamente le sirvió para volverse un enemigo más empedernido hacia el poder y la autoridad y el gobierno de Dios. Que no sea el mismo caso para con nosotros. Hermanos, creamos en la palabra del Señor. Estemos atentos y confiemos en la palabra profética descrita en la santa palabra de Dios y estemos dispuestos también a poner en práctica su santa ley, porque es la forma como será probada si nuestra fe, lo que nosotros creemos, es lo que Dios aceptará. Dios nos dé de su gracia, nos dé un mayor entendimiento y nos fortalezca en nuestros intentos para poner en práctica el conocimiento que nos da día a día. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Quiero que concluyamos nuestra reflexión matutina con una oración nuevamente para que Dios pueda guardarnos en este día y este pensamiento resuene en cada momento de esta jornada laboral. Oremos. Querido Señor que está en el cielo, una vez más invocamos su santo nombre dándole la honra y la gloria por toda la eternidad. Nos llena de mucho regocijo, de alegría el poder tener la luz de su palabra en cada mañana, para poder, Señor, meditar en ella durante el día. Ayúdenos, Padre, para que esos pensamientos personales que han estado tan arraigados en nuestra mente puedan ser arrancados, Señor, puedan ser derribados y que podamos tener una fe, creencias, Señor, básicas en su palabra, que podamos, Señor, no ser comparados con los demonios, sino que podamos nosotros, Señor, por el conocimiento de su palabra y la práctica de la misma y la fe en nuestro Señor Jesús, pues ser considerado, Señor, como hijo. Gracias por su luz, gracias por todo. No merecemos nada y por eso pedimos el perdón también de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén.